Hola amigos, bienvenidos de nuevo al taller de cine. En un capítulo anterior hablaba de cómo el cineasta tiene herramientas a nivel de guión para hacer un buen comienzo y que nos arrastrase hacia el interior de la película. Hablábamos de cómo evitar a nivel de guión hacer una película que ya fallara en sus inicios. Bueno, vimos que necesitábamos varios niveles de tensión y giros de guión que despertaran nuestra curiosidad e intriga y nos fueran introduciendo en el universo de la película. Bueno, pero no solo la historia genera tensiones. Tenemos toda una sintaxis en el lenguaje cinematográfico que nos va a ayudar en este sentido. Supongamos que, aún desoyendo nuestras recomendaciones, optamos por un guión con un principio de esos que el protagonista coge una bicicleta, sortea el tráfico, va a un sitio, luego a otro y acaba en otro 10 minutos después sin que nada haya variado sustancialmente. Bueno, incluso así, el director puede usar el lenguaje cinematográfico para crear tensiones que, aún sin crearnos una verdadera intriga, sí podrá llevarlos adelante decentemente. Bueno, ¿cuál es este lenguaje cinematográfico? El cine, lo sabemos, habla con luz, con imágenes y con música, con actores, pero también con las escenas, con los planos en sí, con la cámara, disposición de elementos, su movimiento, cómo se filman, desde dónde y cómo. Quien más que menos puede adivinar la relación entre luz, música, diálogo o interpretación y un impacto social en el espectador. Tenemos claro que una luz tenue, una luz de baja intensidad, una luz de sol poniente, implica un ambiente melancólico, un ambiente sensible. En cambio, una luz fuerte de mediodía en la playa, con el sol luciendo, implica o parece, nos da la sensación de un ambiente alegre, un ambiente plácido quizás. Bueno, pero el lenguaje cinematográfico va más allá de eso. El director tiene todo un abanico de técnicas y recursos para influir en el espectador y reforzar o suavizar, en su caso, el valor narrativo y escenográfico de una escena. Veamos unos cuantos. Distancia. La distancia tiene que ver con la empatía, con la sensibilidad. La altura y el ángulo. Relación de poder y vulnerabilidad. Punto de vista. ¿Quién mira y desde dónde? Objetivo, subjetivo. Movimiento. ¿Cómo respira el encuadre y qué sensaciones nos da? Y foco, que se vuelve nítido en cada instante. ¿Qué dirección toman nuestros sentidos cuando nos enfocamos en la pantalla? En conjunto, todos estos elementos, y algunos más que veremos, forman una gramática. Guían la atención,
construyen continuidad espacial y modulan la empatía y el suspense. Todos esos elementos modulan lo sugerido por la escenografía, la iluminación, la música, el diálogo y la interpretación. Vayamos a un ejemplo. Estamos en un callejón oscuro. Al fondo se adivina una forma. La cámara se acerca poco a poco a la forma en un traveling suave. No vemos qué es la forma, pero nuestra intranquilidad crece, ya tensada por esa misma escena oscura y lúgubre. Muchas escenas de traveling no usan ni música para dejar el efecto lo más genuino posible. El espectador de entrada no identifica totalmente de dónde proviene la tensión. Si está metido en la escena de la película, no está pendiente de dónde le vienen las tensiones. Y eso, al hacerlo indefinible, lo acentúa aún más. La música, cuidado, a veces puede convertir una buena escena en una escena truculenta. No confundamos el traveling con una escena filmada por una cámara en movimiento, como la cámara al hombro, una Steadicam o cámara en mano. Esas escenas más bien nos hablan de dinamismo. A veces la diferencia entre un plano neutro y uno que nos despierta interés puede ser ese movimiento de cámara. Eso lo descubrieron rápidamente los cineastas. En un principio, los rodajes era como ir al teatro. La cámara se colocaba en un punto y allí se quedaba. Y mientras la conversación entre actores llevaba el peso de las escenas, todo bien. Pero cuando la conversación caía, pues caía la escena. Así que hubo que buscar técnicas para mantener la escena en alto. La solución, claro, estaba en cambiar encuadres, mover la cámara, modificar distancias, puntos de vista. A mí, personalmente, me gusta el traveling como elemento narrativo para acentuar la tensión sin necesidad de una escenografía específica. Dada una misma escena, un buen traveling nos puede dar ese punto de tensión extra que quizás necesita para echarnos para adelante. Una manera, por ejemplo, de acentuar mucho la tensión y además reforzar distintos mensajes es el traveling con zoom o dolly zoom, como se le llama también, o efecto vértigo. ¿Por qué efecto vértigo? Pues porque fue usado por Hitchcock en Vértigo en 1958 para mostrar mareo, básicamente. Pero también en Tiburón en 1975 fue usado para mostrar físicamente el miedo. En El Señor de los Anillos, Peter Jackson en 2001 lo usa para acentuar la presencia maligna de los Nazgûl. El efecto Dolly Zoom lo que hace es darnos una distorsión del espacio. Y esa distorsión nos puede dar, en función del contexto, diferentes significados.
Bueno, como todas las técnicas potentes, debe usarse comedidamente. De lo contrario, puede desestabilizar la película y perder su efecto. Vamos a hablar de uno de los elementos más importantes, la distancia. La distancia, de entrada, se convierte directamente en impacto emocional. Cuanto más cerca tenemos a un objeto o persona, más importancia cobra. Un primer plano influye mucho más en nuestras emociones que un plano medio, por ejemplo. Y por dos razones. Uno, porque la cercanía acentúa nuestra identificación con el sujeto, con lo cual tendemos a una tendencia natural a la empatía. Y dos, porque sus expresiones se nos hacen visibles. Podemos ver el lenguaje corporal y reaccionamos a él. En los planos largos no solo hay una lejanía física, sino emocional. En la distancia, un personaje se convierte en irrelevante. Ya lo sabemos. Machín cantaba: dicen que la distancia es el olvido. Por eso, el alejamiento se usa mucho en los finales de película para provocar ese desapego emocional con el protagonista. En Lo que el viento se llevó, Red, en el final, se va hacia la puerta tras pronunciar palabras duras. Nosotros, el espectador, cree que la separación es definitiva. El corazón nos da un vuelco. Es un momento de tensión importante. Sentimos el desapego. El desapego de Red, la marcha de Red es física. Y entonces Escarlata pronuncia las palabras finales que nos dan esperanza. Conociéndola ya, sabemos, pues, que ese no es el final. Se sustituye el plano largo de alejamiento de Red por un primer plano de Escarlata que nos transmite su determinación. Mañana, ya lo pensará mañana. Bueno, en otro plano, no es lo mismo filmar una batalla desde una grúa que desde el suelo, cámara en mano. Desde el aire todo se vuelve más aséptico. La batalla no va con nosotros. Desde el suelo, sin embargo, con movimiento de cámara en mano, quizás estamos dentro de ella, sufrimos con ella. Uno de los movimientos clásicos es cuando al inicio de una película la cámara sobrevuela una región ofreciendo una secuencia de planos generales. Ello nos empieza a situar, empezamos a contextualizar la película. Poco a poco la cámara va descendiendo hasta que encuentra un centro de atención. Por ejemplo, el movimiento de acercamiento nos lleva a focalizar nuestra atención e interés. El problema es que eso no obtenga una recompensa. Tras 2 minutos de vuelo, la cámara se estabiliza, por ejemplo, frente a 2 mujeres que hablan de pasteles. Bueno, nosotros, aunque no tuviéramos muchas expectativas, tampoco creo que es lo que en realidad esperásemos. El acercamiento de la cámara nos prometía que íbamos a encontrar algo. Bueno, no encontramos nada. Ahora bien,
un plano detalle de una mano en la espalda de una de las mujeres empuñando un cuchillo, bueno, eso sería otra cosa. Ahí nuestra curiosidad e intriga se dispararían. Vale, no es necesario un cuchillo. Basta que el diálogo nos genere interrogantes donde se adivine tensión entre las mujeres o una tensión hacia algo externo. El guión debe ver eso desde un principio. Tras un movimiento continuo, debemos encontrar alguna cosa que genere tensión, física o psicológica, da igual. Bueno, hay muchos estudios de todo eso que demuestran que realmente la escala de plano no es neutra. Algunos estudios experimentales hay que dicen que los primeros planos frente a planos lejanos pueden incrementar la tendencia del espectador a atribuir estados mentales, la teoría de la mente, a un personaje, especialmente cuando la expresión es emocionalmente cargada. Eso siempre nos estaremos preguntando delante de un rostro atormentado, ¿qué le pasa? ¿Está loca esa persona? ¿Se ha trastocado? Bueno, ¿qué es esa persona? Nos lo preguntaremos. También, y eso es importante, que la frecuencia de primeros planos influye de manera no lineal, que un exceso puede reducir parte del efecto. Una película y en sus inicios no puede sobrecargarse de primeros planos. Eso lo vemos en la mayoría de películas. Raras veces encontraremos una película que empiece en un primer plano o haya demasiados primeros planos en sus primeros 5 minutos. Las hay, pero será difícil encontrarlas. Bueno, también hay que tener en cuenta, la televisión usa mucho más el primer plano que el cine. A ver, en las series el primer plano es el rey. Sí, pero es que en la televisión hay una lejanía entre espectador y actor, a causa del medio que no existe en la pantalla del cine, cuyo objetivo es introducirnos plenamente en la escena. Vamos ahora a otro elemento significativo: el movimiento. En cuanto al movimiento, las investigaciones experimentales modernas sugieren que moverse, el dolly, steadicam, handheld, afecta sobre todo a la sensación de implicación del espectador, aunque el vínculo con la emoción reportada puede ser mixto y dependiente del contexto. Eso se entiende. Dependiendo del contexto, un traveling puede tener más o menos significado. Puede ser algo distinto el significado, dependiendo del contexto. En un contexto ominoso, un traveling es un signo de crecida de tensión. Evidentemente, en una playa, la niña que abre los brazos esperando a su madre, el traveling es un traveling que denota emoción, pero no una tensión negativa. Esto encaja con la intuición profesional. El movimiento nunca debe ser decorativo. O sea, voy a hacer un traveling pues porque me gustan los travelings, no es una razón para ello. Bueno, en producción
Los movimientos pueden relatarse como panorámica, cámara en mano, zoom, dolly o traveling, grúa, estabilización Steadicam. Esos son básicamente los tipos de movimiento que podemos encontrar. Me dejo foco en movimiento, evidentemente. El cambio de foco es un tema importante. Cada uno de ellos, en función del contexto, reforzará lo que ya se establezca por contexto, o le dará una nueva lectura. Después lo analizaremos con detalle. Vamos ahora a un ejemplo. Una habitación en penumbra. La cámara entra poco a poco. Hace una panorámica con planos detalle. Y vemos que es la habitación de una mujer. Entran rayos de sol por los resquicios de la cortina. Vemos a una mujer que se remueve en su cama. Intuimos, pues, que debe ser primeras horas de la mañana. La cámara va hacia ella y se sitúa a distancia de un plano medio corto. La cara de la mujer presenta movimiento. Y ahora, en vez de seguir acercándonos a ella, hacemos zoom a un ojo que empieza a parpadear hasta que se abre. Todo en este plano mantiene una cierta tensión al ralentí. ¿Quién es la mujer? ¿Qué interés tiene en nuestra historia? Hemos visto fotos de ella haciendo submarinismo, otras alpinismo. El acercamiento a ella quiere desgranar esas dudas. El zoom lo que hace es fijar la atención en uno de los órganos más expresivos y nos dice que tras abrirse el ojo deberá suceder alguna cosa que descargue la atención. Sin cerrar zoom, la cámara se aleja de nuevo, cerrándolo poco a poco, evitando generar mucha estabilidad con el efecto dolly zoom. Tomamos distancia, es como el saltador que toma carrerilla. Plano medio. Ella aparta las sábanas y se levanta. Le falta media pierna. Los movimientos de cámara, los cambios de plano juegan a favor del relato, nos cuentan la historia implicando al espectador. Todo en esa escena estaba encaminado a llevarnos hasta el momento del pequeño giro de guión que va a suceder. Podíamos haber filmado la escena simplemente entrando en la habitación, ella se levanta, vemos que tiene media pierna, pero tras la panorámica donde hemos ido descubriendo quién era la mujer, tras el zoom que nos ha hecho hincapié en el ojo, centrando nuestra atención en la mujer, todo ello nos lleva a tener una tensión mucho mayor que al revelarse el estado físico
de la mujer explota. Bueno, estamos viendo cómo los diferentes elementos que implican una escena con su lenguaje pueden darnos mucho juego a la hora de querer expresar lo que necesitamos. Y lo que es importantísimo, estos elementos no se usan porque sí. La panorámica, el plano detalle, el zoom, se han usado para conseguir un mayor impacto en el espectador. Ese mayor impacto hará que el espectador entre mucho más en la película y sea capaz de acompañarnos. Bueno, le ha llegado el turno a los planos, a los encuadres, escala, ángulo y punto de vista. Plano general. Sitúa en el espacio, evidentemente. Un plano general nos da acceso, y aún más el gran plano general nos da acceso a todo el máximo contexto posible del espacio y marca mucha distancia. Puede subrayar fragilidad del personaje frente a un entorno inmenso. Claro, el desierto previo al ataque en Norway. Después tenemos el plano entero, nuestra figura al completo. Se destacan aspectos generales de la persona: tranquilidad, acción, nerviosismo, agrupación, etc. Este es el nivel en el que se mueve el plano entero. Plano 3/4 o plano americano fue creado en los westerns, donde fue una extensión del plano medio para poder mostrar los revólveres que colgaban de la cintura. Bueno, tiene su uso para ir alternando entre el plano entero y el plano medio. Plano medio. Equilibra rostro y acción. Toma el actor de cintura para arriba. Es el plano adecuado para cuando, por ejemplo, un actor entra en una sala con gente. En un principio podemos ver planos enteros o 3/4 para luego ya ir pasando a planos medios, que es donde el protagonista podrá interactuar. Plano corto. Del pecho a la cabeza. Es adecuado para conversaciones y relaciones donde el primer plano sería demasiado intensivo. En general, el plano corto nos va bien para filmar conversaciones, para filmar intercambios entre dos, tres personas. Bueno, llegamos ya al primer plano. De los hombros a la cabeza. Captura emociones y miradas. Y es considerado una arma dramática que conviene reservar para máximas intensidades. Por tanto, hay películas que abusan del primer plano y eso hace que las emociones se dispersen. La tradición lo vincula al desarrollo temprano del lenguaje cinematográfico, o sea, el primer plano viene a hacer lo que no podía hacer el teatro.
que es mostrar la expresión del actor. Sin embargo, es más usado en televisión, donde la barrera del medio necesita intensificar la relación emocional con el actor. También, en el formato inicial, la televisión, con su formato 3/4, era ideal para los primeros planos. La evidencia empírica añade un matiz importante. El primer plano no solo emociona, también reorienta la cognición social del espectador, y su eficacia depende del contexto y de la dosificación. Claro, cada cual lee en el primer plano, hace su lectura y en función del contexto le da un significado. A veces, en el primer plano, nos damos cuenta que este es el malo, ¿no? Porque tiene cara de malo. Son las... o este está ido, etc. Hacemos estos prejuicios basándonos en las expresiones de la persona. Bueno, después tenemos que poner esta idea en contexto y ver si nos la valida o no. Eso forma parte del juego. Después tenemos el primerísimo plano, donde se destaca solo un aspecto de la cara. En general muestra de la barbilla hasta el pelo, pero puede centrarse o solo en los ojos o solo en los labios. Después, quizás una variante o subvariante del primerísimo plano es un plano detalle que se centra en un elemento muy pequeño. Por ejemplo, una llave. Se usa mucho en elementos de suspense, donde el plano detalle nos centra la atención en algo que creemos que es importante para la narrativa de la película. Tenemos también el plano de transición, plano parecido al de detalle, pero con objetos o personas que no tienen relación con la película. Son planos que usamos para no ir directamente o no enlazar directamente dos planos demasiado distintos entre sí. Debemos dejar que el cerebro, la mente, haga la transición libremente. Bueno, amigos, nos vemos en el siguiente capítulo. Buenas tardes.